Vamos a dar comienzo entonces al segundo bloque de esta jornada, que es el quinto de este foro Conexión Arteba 2026. Les invitamos a tomar asiento. Este bloque se titula Lo común latente, ética del cuidado, sobrevivencia y cultura material de la extinción. Y en este bloque, investigadores con trayectorias diversas, José Luis Grosso, Camila Marambio e Irina Podgorny, van a coincidir para explorar desbordes, genealogías y recuperaciones del concepto de naturaleza frente a lo convulsivo del presente. Desde la traducción material que proponen organizaciones de carácter moderno como el museo, las áreas protegidas para la conservación o el derecho constitucional, a la atención a las epistemologías indígenas y comunitarias. Y voy a leer brevemente un resumen de las biografías de los tres. José Luis Grosso es filósofo y doctor en antropología, es director del Centro Internacional de Investigación PIRCA, Políticas, Culturas y Artes de Hacer, que tiene sedes en Cali, Colombia y en Catamarca, Argentina, y es docente investigador de la Universidad de esa última ciudad. Camila Marambio es curadora, escritora e investigadora, doctora en práctica curatorial por Monash University en Australia e investigadora postdoctoral en The Seed Box, Suecia. En Puerto Rico, donde reside actualmente, es codirectora de Cultura Ecológica y curadora de Nuevas Perspectivas en Para la Naturaleza. Irina Podgorny, con quien vamos a iniciar este bloque, es historiadora de la ciencia, doctora en Ciencias Naturales y licenciada en Antropología por la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeña como investigadora principal del CONICET en el Archivo Histórico del Museo de La Plata. Irina está conectada ahora desde otro país donde hay diferencia horaria, así que va a hacer su presentación y lamentablemente no se va a poder quedar al momento de preguntas, así que la disfrutamos ahora con todo. Todo tuyo, Irina, un placer verte. Muchas gracias y primero que nada lamento muchísimo no estar allá como era el plan original y lamento también mucho no poder quedarme a la conversación, pero bueno, por el desfasaje de horario se me está complicando. Cuando Belén y Gina me invitaron a esta reunión, yo acepté encantadísima. Y si bien la propuesta original fue hablar sobre uno de mis temas, que es historia de los museos, yo sugerí en cambio hablar del problema de la extinción, que es un tema que estoy trabajando en los últimos años y que por lo que también pensé que más allá de conversando con lo vivo y así también como decía Maya y otros integrantes del bloque anterior, eh, no se puede pensar o no se puede conversar con lo vivo si no se puede conversar con lo muerto. Pero en este caso, más que la muerte a nivel individual, a mí lo que me interesa es la extinción de las especies, un tema que es también bastante central en mi investigación sobre historia de la paleontología, sobre la historia de la colección de fósiles, pero que en los últimos años, en vez de concentrarme en la extinción ocurrida en tiempos geológicos profundos, me empezó a interesar dos cosas. Una, la aparición de la idea de extinción a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y segundo, el problema de si la extinción, es decir, en esa época, eh, principios del siglo XIX, si la extinción continuaba en nuestros días y sobre todo el problema de las extinciones históricas, es decir, la extinción producida en tiempo real o en tiempo de los últimos 2000 años. Es decir, cómo enterarse si ese fenómeno que había sido aceptado
a fines del siglo XVIII para los tiempos geológicos muy antiguos, seguía en el presente. Y esto es un problema que va ligado totalmente a la aceptación de la evolución. Evolución y extinción van de la mano y generalmente cuando uno estudia evolución o cuando uno hace historia de la evolución, de las ideas de la evolución, uno piensa en la aparición de nuevas especies y se olvida que la aparición de nuevas especies va de la mano con la desaparición de otras. Entonces, en la presentación de hoy, y les voy a mostrar algunas imágenes porque voy a hablar de algunos animales que si bien se extinguieron relativamente hace poco, son bastante desconocidos en determinados contextos, por lo que les voy a mostrar algunas imágenes. A ver, vamos a compartir. Listo. Es decir, la charla se titula Del basurero al museo porque esta idea de extinción tiene que ver con, de extinción histórica y con el estudio de estas especies desaparecidas relativamente hace poco. Se relaciona muy en particular con una serie de animales extinguidos entre fines del siglo XVIII, un poquito antes, y mitad del siglo XIX, que son el gran pingüino del norte o alca gigante, que es este pájaro, la vaca marina del Pacífico o la vaca marina de Steller, que vivía en las islas del Comandante en el Pacífico Norte, el alca marina vivía en el Atlántico Norte y también otros animales más conocidos, extinguidos relativamente hace poco, eran el dodo y el solitario de Rodríguez, dos aves del Índico. Estos animales se extinguieron con una rapidez tal que cuando se extinguieron, si bien se sabía de su existencia, no había restos de estos animales depositados en los museos. Eh, y había cierta ansiedad y surgió cierta ansiedad y cierta competencia para tratar de encontrar esto que según las naturalistas de la época, lo único que había quedado era la posibilidad de escribir su epitafio. Los huesos, sin embargo, aparecieron. Acá tenemos unos esqueletos del solitario de Rodríguez que se exhiben en el Museo de Cirujanos de Londres. Y lo que les voy a contar es dónde aparecen y cómo esta búsqueda de la prueba de la extinción que sigue ocurriendo, paralela a la búsqueda de los huesos que tienen que ser exhibidos a los museos, desencadena una carrera que hace del basurero de la vida cotidiana relativamente reciente un nuevo espacio científico donde se pueden encontrar estos objetos que además adquieren un valor económico, además del científico, inusitado. Es decir, les voy a mostrar algunas imágenes que tienen que ver con discusiones sobre, esto es un texto de von Baer, un alemán del Báltico, que empieza a discutir la extinción rápida y definitiva de la vaca marina del Pacífico, algo que los ingleses, según él, no quieren aceptar porque tampoco quieren aceptar la idea que la extinción sigue ocurriendo. Entonces, frente a esto y frente a la falta de material que muestre cómo eran estos animales, lo que se empiezan a mandar son expediciones a estos lugares donde supuestamente estos animales habían existido para rastrear y para dar con lo que quedara de ellos. Lo cierto es que estos huesos, este es el cráneo de la vaca marina, empiezan a aparecer donde era casi evidente que es en los desechos que habían producido aquellos que mataron y aniquilaron al animal. Entonces, los descendientes de esos
que se habían instalado, la isla del comandante donde vivía este animal, era una isla desierta, que la expansión de la industria peletera de Rusia hace que empiece a ser poblada por cazadores de mamíferos marinos. ¿Quiénes son los que frente a la abundancia de este animal, que es un animal lento, lleno de grasa, que no tiene competencia con otros? Este animal se caza muy fácilmente y la gente que se instaló allí eh, los aniquilan rápidamente. En los basureros de esa gente, los descendientes de esas personas encuentran restos, desarrollan instrumentos para detectar huesos en la basura y empiezan a venderlos a quienes están dispuestos a pagar por ellos. Esto es un fenómeno que se da con cualquier animal que un coleccionista, un naturalista desee tener para su colección, es decir, no es exclusivo para esta vaca marina. Y de cierto es que pedazo a pedazo, costilla a costilla, el esqueleto o los primeros esqueletos se pueden armar y pueden ser enviados a los museos de San Petersburgo, de Finlandia y de distintos lugares del mundo a partir de esta excavación en la basura relativamente reciente. Lo mismo ocurre con el pingüino del norte, que en realidad es el pingüino verdadero. Los restos empiezan a aparecer, es decir, no había prácticamente eh, ningún esqueleto de esto, había referencias, era un animal muy abundante en todas las islas del Atlántico, eh, y empiezan a aparecer los huesos, los huevos, e incluso se empieza a revolver en los depósitos de basura y en los depósitos de guano de las islas del Atlántico Norte, en la costa canadiense y estadounidense, empiezan a aparecer, por ejemplo, estas momias de donde se puede armar un esqueleto completo para las colecciones inglesas. Todo esto ocurre a partir de redes de misioneros, de comerciantes que hacen de proveedores de esto de distintas partes del cuerpo y también de huevos. Esto, si bien seguramente no lo pueden leer, pero son las listas de existencias de huesos y de huevos que hay en circulación entre los coleccionistas de todo el mundo. Una colección de huevos, es decir, el precio del huevo vacío, hueco, que no sirve para nada, pero que se transforma en un objeto de colección de lujo, pasa de unos pocos chelines a cerca de 100 libras en pocos años. Es decir, como en todo lo que es el mercado de historia natural, aquello que no abunda, adquiere un precio extraordinario, empieza a ser objeto de competencia y empieza a circular. Pero todo esto en realidad ocurre en un contexto donde la basura y los depósitos de basura empiezan a ser valorados y transformados en otra cosa, no solo en el mundo científico, sino también lo que es el paisaje. Es decir, la idea que yo estoy manejando es que este descubrimiento de la basura y del basurero como espacio científico se da al mismo tiempo que la sociedad industrial empieza a valorar el depósito de basura y empieza a transformar el depósito de basura en un espacio de esparcimiento. Estas son imágenes de los depósitos de basura cerca de Leipzig, transformados en espacio de tiempo libre, pero esto es también algo que está ocurriendo a la vez, que es el estudio y la observación de los depósitos de basura prehistórica o protohistórica en las costas de los países escandinavos
donde esto que parecía hasta ese momento un montículo natural, un montículo que formaba parte de un paisaje, en realidad se empieza a detectar, al mismo tiempo que la basura se acumula y es un fenómeno que preocupa a los contemporáneos, se empiezan a dar cuenta que estos montículos son montículos de basura del pasado y son espacios donde se puede estudiar la vida prehistórica a partir de lo que se llaman restos de cocinas antiguas. El nombre en danés es precisamente montículos de cocina, depósitos de cocina, son depósitos, lo que en América del Sur se conoce en Chile y en Argentina como concheros, en la costa brasileña como sambaquíes, son depósitos de caracoles, restos de comidas mezclados con huesos, mezclados con artefactos humanos, pero lo interesante para mí es esta percepción o esta nueva percepción que esta forma, este montículo, es de origen humano. Entonces, esta aparición de la basura como fuente de objetos científicos y también como objetos de lujo que van al mercado de lujo, es esta constelación que se arma alrededor de este problema de la extinción y de la extinción histórica. Eh, con esto dejo la presentación, voy a dejar de compartir, pero acá hay una cuestión interesante, que son estos animales extinguidos, que ya hay prueba, esa prueba que se encuentra en los basureros protihistóricos o del siglo XVIII o de principios del siglo XIX. Estos animales que se extinguen en espacios muy concretos que son los bordes de las rutas atlánticas, de las rutas comerciales marinas, del comercio, espacios algo periféricos, pero que son atravesados por estas nuevas rutas que se van abriendo. Curiosamente, son las rutas también, en el caso de la vaca marina del Pacífico, son espacios ligados a la explotación de otros animales marinos, proveedores de pieles o las ballenas, animales que curiosamente no se extinguen. Los que se extinguen son estos animales que no son objeto de explotación por ninguna de las compañías dedicadas a explotar animales peleteros, como pueden ser las focas, o animales productores de grasa, como pueden ser las ballenas. Estos animales, tanto la vaca marina del norte como el alca gigante del Atlántico Norte, son animales que no son administrados por ninguna de estas compañías, por los que no se pagan impuestos y que, según la categoría de Kant, no son artefactos del Estado, como sí pueden ser el ganado o los animales salvajes que son objeto de explotación. Em, Tanto las ballenas, tanto los animales peleteros, los animales marinos peleteros, están regulados y están, es decir, son sujetos de imposición y por lo tanto el Estado lleva un control de la vida y la muerte o de la cantidad de animales que forman parte de esas poblaciones y cuando se nota que hay un decrecimiento en la población de tal o cual especie, se regula la caza. Y esto hace que curiosamente aquellos animales explotados, utilizados por los seres humanos y que tienen un valor económico en escala global, a pesar de esta explotación masiva, las masacres que puede haber de lobos marinos, de focas, no llegan a extinguirse y estos animales inútiles son los que por varias razones van a desaparecer. Entonces yo quería dejar esta charla un poco con esas reflexiones acerca de cómo la extinción, además de aniquilar a los animales, produce objetos de colección que alcanzan precios
exorbitantes, como puede ser el caso de los huevos del alca, eh, objetos que no sirven para nada salvo para poner de adorno en la biblioteca, y al mismo tiempo esta constatación que los animales que se extinguen en esa época son estos animales que quedan al margen de la explotación humana, por lo menos la explotación humana organizada. Creo que voy a dejar acá eh, y bueno, no sé si las chicas quieren hacerme comentar alguna pregunta. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Irina. Acá en la sala hay aplausos, no sé si lo llegaste a escuchar, pero bueno, te lo relato. Nada, fue un placer tenerte, aunque sea virtual y aunque sea un ratito, y todo lo que nos contaste seguro va a seguir resonando en la conversación que sigue, porque son como nociones muy, muy específicas, y creo que ese también era el sentido de invitarte, que nos trajeras bueno, un recorrido muy específico desde la historia de las ciencias y de los fósiles, que es lo que vos estudiás. Así que te agradecemos mucho. Y, y bueno, y para los que nos quedamos con ganas de hacerte preguntas o de seguir conversando un poco más con vos, aprovecho para comentarles que dentro del programa extendido que está disponible en la web, hay también una bibliografía que cada uno de los oradores y oradoras invitadas armó para este foro, así que pueden seguir esos textos desde ahí. Bueno, Irina, te liberamos. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias y cualquier cosa quedo a disposición a través de ustedes. Seguro. ¿Eh? Gracias por la invitación y mis disculpas otra vez. No, disculpas. Muchas gracias. Chao, gracias. Bueno, José Luis, cuando quieras, te invitamos a subir. Gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias, Gina y Belén, por la invitación. Gracias, Arteba, por la cordialidad y amabilidad en todo este tiempo. Y gracias, Emanuel, por recibirnos en esta casa. Gracias también por el trabajo previo de ambas, que creo que es lo que se está notando también en el desarrollo de esta actividad, de este foro. Digo que se está notando porque de alguna manera lo de Maya y lo de Andrés es como un inicio en la conversación con lo que yo voy a plantear. Eso que Andrés señalaba del ánimo de la naturaleza, el ánimo de la materia. Y de eso voy a hablar. Arte, naturaleza, comunidad. No sé si ustedes sienten un frío glacial. No sé si sienten y los afecta un quejido glaciar que se extiende por cerros, quebradas y valles, entre árboles, animales del monte,
reflejos de luna, hongos y pájaros. Un quejido glaciar de arroyos, ríos y bañados. Desde esa comunidad territorial quisiera poner mis palabras. Esa comunidad sensible que nos afecta, ensanchando nuestra estrecha manera de habitar y sus menguadas artes a su medida. Las comunidades territoriales hacen artes de habitar en sentido no antrópico, no vuelto sobre la exclusividad, la superioridad, la centralidad de lo humano. Las artes desbordan la naturaleza porque vienen del entramado comunitario territorial humano-no humano. La materia del mundo atraviesa las artes, gestando lo representacional desde dentro. Un espectral torbellino de lo que llamo semiopraxis, sentido en el hacer, hace territorio infinitamente. La materia del mundo atraviesa las artes fuera de la circunscripción civilizatoria de la naturaleza. Sea naturaleza bajo la metafísica del ser, lo material, exterior, sensible, puesto allí afuera y enfrente, sea naturaleza bajo la metafísica de la objetividad de la ciencia, que la trata como cosa. Las artes, desde las comunidades territoriales, reexisten la erradicación de lo sensible bajo las ideas y el significado, bajo el régimen epistemológico. Los territorios atraviesan las artes desde atrás y por detrás de la naturaleza y adelantan. La pertenencia a la trama territorial, su comunidad humana, no humana, precede todo sujeto, precede al sujeto. Donde hay arraigo perteneciendo, no hay sujeto. En la pertenencia a la comunidad territorial, humana, no humana, no hay sujeto. Permítanme ustedes algunos telegramas urgentes o sondas estelares, boomerangs lanzados en la curvatura del espacio-tiempo. La circunscripción civilizatoria de la naturaleza. La naturaleza bajo la metafísica del ser. La naturaleza bajo la metafísica de la objetividad de la ciencia. La pretendida erradicación de lo sensible vuelve contumaz y mañosamente en el entramado de los territorios y las artes. Las artes traen los territorios que van delante.
Los territorios atraviesan las artes y desde atrás y por detrás de la naturaleza, resto de aquella metafísica ideal y de la objetividad de la ciencia, adelantan. Las artes traen lo territorial por detrás de la objetividad y entonces no están en el mismo gesto de la ciencia que segmenta y cercena naturaleza, porque el extractivismo ya comenzó en el objeto y su método. Territorio no es naturaleza. El pertenecer precede todo sujeto, precede al sujeto. Naturaleza es distinto de territorio. No es una diferencia conceptual, no es conceptual, sino en el trato, en el ethos, en la manera de habitar, en lo sensible, en la relación con lo sensible. Comunidad, no en la etimología, sino en la etimopraxis, esas viejas maneras de habitar guardadas en la piedra de la lengua, viejas maneras de habitar, viejas maneras de hacer que guarda la lengua, en sentidos viejos. Comunidad, en esa etimopraxis, del antiguo latín comunitas, que está asociando el cum con el munere, de donde viene comunitas, cum munere, la gestión conjunta y participada de lo que queda siempre infinitamente abierto, accesible a todos. Porque munere es la gestión de algo que está abierto a todos y que queda asequible, accesible a todos. El munere viejo latino. Y el cum munere le pone además un sentido participativo, algo que es de todos, en los que todos participan. Todos participamos en todo aquello que queda infinitamente abierto. Comunitas, cum munere. Lo abierto, el mundus. El mundo viene de la misma etimopraxis del munere. Mundo es lo abierto, es lo que está abierto a todos. Mundus. Y lo común tiene la misma etimopraxis de comunidad, el cum munere, lo común, lo que es de todos, en lo cual no hay propiedad. No hay propiedad en lo común. Comunidad, mundo, común, la comunidad territorial humana, no humana, experiencia en la que nacemos, en la que siempre hemos estado y de la que nunca salimos, pero que hemos olvidado. Porque sin esa comunidad territorial, ninguno de nosotros estaría aquí, ni siquiera hubiera nacido. Nada, todo descansa en ese don de comunidad territorial que precede, siempre está antes, como todo don. Lo propio del don es que siempre está antes, siempre precede. El grito silencioso de Anteo, hijo de Gea, arrancado de la tierra por Heracles o Hércules, y que lo coloca de una manera muy fuerte Antonio Polaiuolo en su Heráclites en 1460. Donde Anteo es arrancado
por Heracles suspendido en el aire y mantiene su grito callado, su boca desesperadamente abierta, porque si él lograra tocar tierra sería más fuerte tocando tierra que Heracles, y Heracles por eso lo asfixia suspendido en el aire. El grito silencioso de Anteo, hijo de Gea, el grito de la tierra que dijo escuchar Edvard Munch en la pintura El Grito, o en las varias versiones y grabados, la más conocida de 1893, un grito infinito que atravesaba la naturaleza, dice Munch. Un grito silencioso en la pintura ahí extraordinariamente nos pone ante un grito silencioso, un dolor olvidado, un gesto del hábitus, de aquello que estamos acostumbrados corporalmente, un estado de ánimo, es decir, aquello que se ha anquilosado, congelado en el ánimo como estado. Está en curso una sanación que devuelve al gesto en que el ánimo piensa, más acá de la conciencia. El olvido guarda en los pliegues de los cuerpos, antes de la conciencia, el ánimo está en el don entre otros territoriales humanos no humanos. Y hoy el ánimo está enfermo. Se ha vuelto estado de ánimo en el olvido. Grito silencioso, ese quejido sordo, es el de las materias de los territorios que hacen obra en las artes. Siempre más acá de la representación de lo bello y de lo sublime. Lo representacional viene de dentro de las materias del mundo. La materia territorial hace, trae, adelanta territorio. La piedra, el metal, el óleo y sus pigmentos, la tinta, el papel, la tela, el celuloide, el cincel, el pincel, la voz, el tono, la mano, el clima, los sonidos, las cuerdas, los vientos, la madera, cueros y pieles, cuerpos entre cuerpos en escena, la luz, el silencio. Esa larga, lateral, infinita enumeración metonímica, metamórfica, intersómica entre cuerpos. Un hacer conjunto confabulado en enjambres, ensambres sensibles, más acá, irrumpe desde el arraigo. Dice Jean-Luc Nancy, en la entrevista que le hiciera Jérôme Lèvre, Señales sensibles, en 2017, cito: el mundo nos llama, nos envía señales. En realidad no es más que esa profusión de señales. Lo es incluso sin los hombres, entre tierra y cielo, entre luz y hoja, entre mariposa y termita, entre ondas y masas, entre estrellas y telas, sustratos monocristalinos y sollosos, píxeles
y cerebro límbico. No cesan de surgir señales, reenvíos, excitaciones o provocaciones que se componen, se descomponen, se enredan, se trenzan y colisionan. No bromeo, dice Nancy. Es imposible describir la sobreabundancia, la espuma oceánica o galáctica de esta escena abierta y desplegada por una rasgadura de la nada. Pero se trata de una escena, y lo que en ella actúa no está hecho sino de reenvíos y llamadas, de choques, de transferencias, agresiones, deslizamientos, presiones y dispersiones. Todo esto no es ni un caos ni un cuerpo. Es eso que sobreviene, parpadea, salta, vaga, se aúna y diverge. Todo remite a todo y todo escapa a todo, hurtándose a sí mismo a toda totalización. Y eso mismo, todo eso sin todo, se ofrece y se presta a toda clase de cosas antes de que se establezca una distinción de formas. Hasta ahí Nancy. La impresión lateral de un énfasis inclinado de pensar sensible, más acá del giro metafísico antrópico, afuera del discurso lógico e idético, siempre en lateral, metonímica, metamórfica, entre cuerpos. El entre aquí es composición sin relación, ni identidades, ni posiciones. Una enumeración errante tramando sentido en el lateral del mundo. Grito y quejido llegan en el estado de ánimo del desarraigo, en la metafísica clásica de la naturaleza y en la metafísica moderna de la objetividad. Esta del extractivismo y la devastación, de la herida de la pertenencia a la comunidad territorial humana, no humana. Es el grito callado de Anteo Gea, arrancado de la tierra por el héroe civilizatorio. Es el grito moderno de la naturaleza que escucha Munch. Es la añoranza, el olvido que tira desde el territorio y vuelve y devuelve a la pertenencia entre felicidad, alegría y dolor. La escuela nos sustrajo, nos ocultó y nos sepultó la pertenencia al territorio. Habitamos según la escuela y no según el hacer de la tierra. El olvido resguarda el ánimo de aquel sentir en los pliegues de los cuerpos humanos, no humanos. En Munch, nubes, fiordos, aguas, humanos, en el grito. Olvido tiene dos lados. Primero, el olvido que todo lo cubre y que tiene su opuesto positivo en la memoria consciente. Pero tiene un segundo lado. El olvido que arrastrándose y atravesando los infiernos tenebrosos
guarda en silencio, y en los cuerpos las materias revueltas, obrando desde allí. Por eso, cuando Sofía traía la expresión de Gudinas, sensiblemente extractivista, creo que nos recluye en el extractivismo como una manera de relacionarnos con los territorios en cuanto naturaleza, sin remontar el olvido. La referencia de Berenice a la experiencia, a la extensión suplementaria, infinitamente sensible, que deconstruye el cuerpo humano entre los cuerpos del mundo, prótesis sobre prótesis, siempre más que cualquier prótesis normalizada en los dispositivos tecnológicos de la industria de la salud. Esas prótesis sensibles suplementarias desplazan, sin suprimir, la vuelta del olvido, ya sea en el dominio o en la pertenencia. Es en el ánimo donde impactan las artes, por eso nos conmueven. La clave del más viejo saber salud de la sanación está en el ánimo. Allí nos tocan las artes demoradamente, allí se demoran. Nos tocan la morada, nos tocan en la morada, la manera de estar, el habitar, el ethos territorial. Nos devuelven al estar, consultan la pertenencia, restituyen el arraigo. Una pintura gestual llega siempre antes y nunca hace conciencia. Pintura silencio, donde se expande el vivir-morir fuera de todo límite. Lo mortal de la materia del mundo excede todo límite. No es lo finito, sino lo infinito al ras, lo infinito sensible. El afecto entre cuerpos va errando en el gerundio del vivir-morir, vivir muriendo. Gesta en medio de la destrucción. No hay afecto en la devastación, sino en lo mortal. El extractivismo destruye sin afecto, no consulta, no pide permiso, no agradece, no celebra, no convida, no da de comer, no visita, no se pide y conmueve, no canta, no baila. Es esa la comunidad en la que estamos y la que hemos perdido en el olvido, nuestra salud. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. No todo lo que voy a decir es verdad.
Escucharon el grito de muchos. Como codirectora de la Unidad de Cultura Ecológica, dirijo el laboratorio de Nuevas Perspectivas. Uy, me gusta esta cosa robótica que está sucediendo. Como codirectora, dirijo un laboratorio problemático. Junto a otros, exploro qué pasa cuando dejamos de pensar la conservación de la naturaleza desde la propiedad, la idea de propiedad y la práctica, y los desarmes que eso empieza a abrir, procesos de rematriación, de evolución de tierras, la desextinción cultural, el sentir la naturaleza como sujeto y no como objeto, y cómo eso abre el marco jurídico de los derechos, y cómo ahí las artes se vuelven un espacio que no está por debajo de la ciencia, que es la ciencia. Es un trabajo donde lo íntimo y lo profesional hace rato dejaron de tener una frontera clara. Lo que pasa en la cama informa lo que pasa en el bosque y viceversa. El siguiente texto nació de ahí. Está crudo y tal vez me voy a sobreexponer, pero lo presento como una ofrenda a todos, específicamente a Gina y a Belén, por invitarme a este ejercicio de conversar con lo vivo y cómo han agregado ya con lo muerto. Originalmente titulé el ensayo, que era mucho más largo que este, La ficción del cuidado o cuidado con la ficción. Pero hoy recién decidí retitularlo, Conturbar. Escribo desde la cama, el lugar donde intentamos cuidarnos, donde mi amante y yo atravesamos o intentamos atravesar pequeñas catástrofes cotidianas, en una relación poliamorosa donde el cuidado también se organiza en horarios, en acuerdos, en intentos de que nada estalle. La sábana todavía está tibia, nos regulamos suavemente, nos gobernamos, queremos cuidarnos, decimos. Lo repetimos como una contraseña ética, cuidar, cuidar, hasta que la palabra empieza a pesar. Porque el cuidado, tan bonito, tan moralmente intocable, también puede operar como una tecnología de poder disfrazada de caricia. Mi incomodidad no cede. Es la sospecha de que el cuidado es parte de una ficción más profunda. La ilusión de que somos seres separados, capaces de gestionarnos y de darnos lo que necesitamos con justicia. Una ficción ordenadora, tranquilizadora, pero el cuidado no corrige la asimetría del mundo. No toda ternura emancipa, no toda protección es sensible. Quizás los vínculos, pienso, necesitan zonas sin regular, lugares donde no lleguemos, donde la caída sea parte del contacto y no su fracaso. Hay momentos en que el cuidado tendría que soltar, dejar que algo quede sin nombrar, sin monitorear. Yo muchas veces me quedo en cama desnombrando las cosas, desmembrándome, desmembrándola, porque debajo del cuidado
A veces lo que late no es ética, sino temor. Temor al cambio, temor al fin, a que todo se queme, a perder el control. Sí, el cuidado puede ser la forma más sofisticada que adopta el miedo. Y a veces me pregunto si importa, si no es también el miedo lo que nos sostiene. ¿Quién es nos cuando hablo de nos? Pienso en mi cuerpo recién salido de un trasplante de médula, suspendido en una sala estéril donde todo contacto con el mundo había sido filtrado, regulado, vigilado. Un cuerpo incapaz de comer, de retener, apenas capaz de sostenerse. Y sin embargo, en medio de esa descomposición controlada, irrumpe un deseo, una hamburguesa. Carne, grasa, bacteria, calle. Todo lo que ese espacio hospitalario intentaba excluir. Manuela me la trae, contrabando afectivo. Todavía saboreo la mayonesa casera. Era comida y al mismo tiempo era una grieta en el régimen de cuidado institucionalizado. Un gesto que desobedecía protocolos médicos, pero afirmaba otra cosa, una complicidad. Un estoy contigo incluso aquí. Una forma de amor hacia la muerte, que se expresaba, que se expresa como presencia más que como protección. Auspiciar la muerte. Estuvo conmigo no en la promesa de que todo iba a estar bien, sino en la posibilidad de que no lo estuviera, en la posibilidad de morir. Después vino la narrativa oficial, la causa de la septicemia atribuida a ese gesto. La hamburguesa devino el error que me tuvo en coma durante un mes. El sistema organizó la escena, asignó roles, cerró el evento bajo una lógica comprensible. Aunque la bacteria no venía de la hamburguesa. Esa bacteria ya habitaba los muros del hospital, como si hubiera existido una forma correcta de estar ahí. El sistema no pudo procesar ese cuidado queer, que no abandona el deseo, el placer, incluso frente a la muerte. Hay un cuidado que protege desde arriba, otro que se arrodilla en el mismo suelo. La diferencia no es solo la postura, es de quien tiene autoridad para cuidar y desde dónde. Pienso en Gadiel, un hombre muy boricua. Cuando su pareja, Abdiel, tuvo un accidente, no hubo teoría. Hubo un cuerpo, hubo una fractura, hubo hospital y ella tuvo que viajar. Viajó. El cuidado se vivió como exposición, pura contingencia. Esa presencia estaba atravesada por economías, por sistemas de salud precarizados, por migraciones, por una comunidad, porque nadie cuida sola. Incluso la escena más íntima es un nudo de estructuras amplias. Pero que alguien viaje no asegura que el gesto será devuelto. La interdependencia es una palabra a veces difícil de decir. Porque es exposición, sin promesa. No es un contrato equilibrado. Desmonta la fantasía de una justicia automática, de una reciprocidad. Tal vez la tarea es sostener vínculos sin convertirlos en deuda. Sostener sin esperar simetría, sin normalizar el abandono tampoco. La anarquía relacional lo nombra así. Vínculos acordados en el encuentro, ahora mismo. ¿Qué vínculos estamos formando?
también entre especies, entre ecosistemas, entre tiempos. Y no en ausencia de normas o de acuerdos, pero sí una presencia distinta. Pienso en Malin y Mar, en su separación inminente, en esa forma de estar todavía juntas mientras algo ya está rompiéndose, cuando no hay traición nítida ni falta identificable, hubo desgaste, sí, cuando hay temporalidades que dejan de coincidir y aún así queremos cuidar en gestos mínimos, ¿cómo estás? Compartir un silencio. Cuidar de no herir más de lo necesario. La cama guarda todo eso. La saliva, el miedo, la economía del turno, el peso de quien se queda al filo. Anoche me botó de la cama. Y sí, la cama y el bosque comparten la misma arquitectura. El imaginario, este imaginario de la cama y el bosque que estoy intentando hilvanar aquí con ustedes, en donde somos votades, desde donde venimos, procede de una política y de una sociedad que también se moldeó a esa política, de cómo narramos lo vivo, la vida misma. Por ejemplo, últimamente estamos hablando mucho de las micorrizas y los hongos y de esa red interconectada debajo del suelo que se comparte nutrientes. Y sí, lo hace, pero también hay hongos saprobios que se aprovechan, que pudren, que hacen morir, que asisten la muerte. La gramática del cuidado quiere cuerpos limpios, regulados, gestionables, pero la menstruación huele a hierro. Esa mineralidad también es extraída. El metabolismo no siempre es amable, no pide permiso, no cuida, transforma. Nancy Fraser describe así la crisis de la reproducción social. Cannibal capitalism. Capitalismo caníbal. El capitalismo nos pide cuidar mientras devora el tiempo y la energía que lo harían posible. Ya sabemos que el movimiento feminista lo nombró como la economía del cuidado. ¿Quién cuida a quién? Audre Lorde lo vio antes en Uses of the Erotic. Lo erótico no se opone al cuidado, se opone al miedo, a la supresión, a la obediencia de directrices externas. Esa precisión importa. El problema no es el cuidado en sí, es su captura por la regulación, por el gobierno, la idea propia de lo propio. Yo prefiero lo impropio. Esa misma gramática del cuidado atraviesa la conservación de la naturaleza y del arte, los discursos de lo bueno, donde el cuidado también se presenta como moralmente irreprochable. ¿Quién querría parecer cruel, extractivista o irresponsable? Sin embargo, el cuidado clasifica, jerarquiza vulnerabilidades, define quién necesita protección y quién tiene autoridad para otorgarla, quién necesita ser educado y por qué. Así se organiza lo vivo. La ética de la conservación, de la colección, no solo protege, también selecciona. Gestiona escasez para algunos y despojo para otros. Puede marginar, margina, puede exterminar, extermina.
Cuando siento eso y lo pienso, busco nuevos marcos, caminos, vías. Los llamados derechos de la naturaleza abren algo distinto. No solo amplían la protección jurídica, sino que desestabilizan una ficción más profunda, la idea de la superioridad humana. Pueden operar como un gesto ontológico radical. Reconocer derechos deja de ser un acto de compasión y afirma coexistencia, interrumpe la fantasía de la soberanía. En Ecuador, donde ya desde el 2008 la naturaleza tiene derechos, no funciona como un antídoto al capitalismo caníbal ni al extractivismo rampante, pero sí como un ejercicio performático en donde nos empezamos a prestar la lengua, en donde nos dejamos ser el otro, donde ya no es un problema de quién representa a quién, sino que cómo, cuándo, hasta dónde estoy dispuesta de dar mi cuerpo para que sobreviva la bioluminiscencia de la isla de Boriquén, Puerto Rico, mi amante, donde vivo y donde, a causa del turismo caribeño, la idea del paraíso, de la comodidad y de lo que se quiere hacer propio, están amenazadas las lagunas bioluminiscentes. Las islas del Caribe están rodeadas de manglar. El manglar es la esponja viva, es una turbera que permite que en la medida que entra el mar, la isla, el terruño sobreviva. Pero esos manglares apestan y a los turistas no les gusta. Los arrancan y con ellos se libera años, cientos de años de carbono acumulado en sus raíces que además son donde nacen los peces, donde vienen a parir los manatíes y donde aparece el dinoflagelado, una pequeña especie microscópica que brilla, que su expresión es la bioluminiscencia, es brillar. Tiene derecho a seguir brillando, no importa si la vemos o no. Yo nado con mi amante y con científicos aliados en esas aguas, entre lo molecular, lo molar y lo institucional. Hay un campo de fuerzas donde la vida se reorganiza constantemente. Pero sabemos que los marcos jurídicos no están a salvo de ser capturados por la misma gramática que dicen cuestionar. No hay un afuera, nunca lo hubo, aunque a veces actuamos como si sí. Como si pudiéramos tirar algo afuera, ordenar, limpiar nuestras casas, borrar un archivo, una carpeta y sentirnos bien. Estamos en lo correcto, como si ese archivo hubiera desaparecido del planeta. Y sí, momentáneamente, a través de una satélite, viajó hacia afuera, pero sigue circulándonos en el espacio extraterrestre. Sin cuerpo visible, sin riesgo propio, eso aparece la pantalla, las pantallas. Llevan enterrado el cuerpo de otros en su infraestructura. El litio que sostiene estas pantallas viene de los mismos territorios, de estos territorios en los que estamos. Y los humedales que nos defienden de la sequía y las nubes que alimentan esos humedales que también están en extinción. ¿Cómo conversamos con ellos? ¿Cómo asumimos afectivamente el deseo de estar aquí, de verles, de olerles, de que nos toquen
¿Qué huella estamos dejando ahora mismo nosotras por estar aquí? Y no solo hablo de medir el carbono, que sí hagámoslo, porque es un ejercicio que nos permite entender los bloques de la vida. Pero ¿qué hacemos con ese número? Es ahí cuando la pregunta cambia. ¿Quién decide qué es cuidar bien? Cuando yo viajé a la Bienal de Venecia, que por ahí apareció en alguna imagen atrás, sí contamos el carbono de todo ese trabajo. Y cuando lo teníamos ahí, este número flotante de nuestra deuda, ¿qué inventábamos? ¿Cómo? ¿Cómo decidíamos retribuir? ¿Desde qué cuerpo se funcionaliza o se formula la norma del cuidado? Pienso en Saibebu. Pienso en la escultura de hojas de eucaliptus de Carlos y en Media Agua. Esos cuerpos, esos territorios que nos dicen, cómo nos dicen. Arte y naturaleza redistribuye poder o lo vuelve más amable nomás, más digerible. El cuidado no es neutral. Eso es lo simple que estoy intentando decir. Es una forma de organizar la relación con lo sensible en este momento de pánico, de desesperación por lo que nosotros mismos hemos producido. Pero en ese intento de ordenar el presente también se cuela la coerción. No desaparece el control de lo vivo, apenas cambia de forma, se habita distinto. Y en ese habitar, en el mejor escenario, lo que llamamos yo, deja de sostenerse como un sujeto estable. Se revela que siempre fui una ficción, más o menos ordenada, una formación histórica. No soy una entidad moral con centro propio. Tal vez la tarea no es cuidar mejor. Tal vez la tarea es otra. Aprender a atender a lo vivo y a lo muerto. Transtemporalmente, sin que sea mío, tuyo, de forma conturbada, penetrada, con más conspiración, dejándose ser respirada, inspirada por otros, como los pulmones de hierro. Aunque eso todavía asusta. En Mendoza, en algún momento de la introducción, hablábamos sobre arte como la estrategia que tenemos para experimentar el planeta y que el planeta nos experimente. Y bueno, el foro en todos estos días ha tenido la dicha de tener la generosidad de artistas, de curadoras, de personas que están pensando en cómo seguir habitando horizontes embrionarios y no tanto ponerlo en discurso, sino directamente ensayarlo. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Abrimos para Alejandra y Mariana y toda la audiencia.
Bueno, qué difícil este rol, ¿no? Tirar la primera piedra. Es como que yo solo les doy tiempo a ustedes para que piensen mejores preguntas. Gracias primero por estas participaciones que también desestabilizan un poco nuestro rol como espectadores y rompen un poco la expectativa de lo que podemos esperar de este foro. Eso hace aún más difícil poder articular como una reflexión sobre lo que escuchamos. Quedo como reflexionando permanentemente sobre la dificultad de salir, ¿no? Como de las categorías que estamos construyendo permanentemente y cómo de pronto terminamos sumergidos en una problemática que tiene que ser cuidar el cuidado, ¿no? Como seguir... Sí, tratar de seguir masticando esas categorías para desarmarlas permanentemente, ¿no? Me pregunto, por un lado, si en estos excesos o en estos extremos que manejamos permanentemente entre el cuidado como puede llegar a ser una forma de poder y las políticas de desamparo, por otro lado, que a veces que ya estamos sufriendo en términos, ¿no? Sociales, si vos, por ejemplo... Camila, que trabajás también pensando desde los marcos jurídicos, si eventualmente esos marcos jurídicos pueden justamente ayudarnos a cuidar eso impropio de lo que vos estabas hablando, ¿no? Cómo tratar de articular desde ahí esos marcos que nos ayuden a que no sean apropiados esos términos o esas modalidades que estamos queriendo sostener desde un lugar muy intuitivo, ¿no? Y ahí retomo ese concepto también, esa idea que mencionaste, José Luis, de añoranza, que me parece que también es como un sentimiento ante el cual hay que estar alerta, ¿no? Como esa memoria de cómo vincularse con este territorio del que vos dijiste que todos coparticipamos, ¿no? Bueno, dejo este comentario por ahora y me encantaría, Camila, si tuvieras como alguna... O entender tus desafíos, ¿no? Para pensar esos marcos, cuáles son sus límites y cuáles son sus posibilidades, fundamentalmente. Sí, pues yo vivo en una colonia de Estados Unidos. Entonces, pensar los marcos jurídicos es una epopeya en donde lo que más aparece es lo ridículo de la situación. Y lo ridículo libera mucha tensión. Y en una isla esa tensión está contenida y da entonces una vía para un estallido que sostenga todavía lo afectivo de la belleza de la vida que se da dentro de la isla, más allá de esos marcos. Entonces, en tanto los derechos de la naturaleza permiten acercarse a los flujos de convivencia, narrarlos de maneras en las que todos están implicados, es una posibilidad de una ficción dentro de una ficción dentro de una ficción. Ahora, es interesante como dentro del movimiento de los derechos de la naturaleza a nivel internacional, que suelen decir las expertas con las que yo colaboro, juristas, abogados, que es el movimiento legal con mayor crecimiento en las últimas décadas. Hay algo ahí que, como creo que decía, no es que esté ensanchándose un marco que sabemos que es muy antropocéntrico y como un marco regulador, sino que lo está deshaciendo con un cierto... con un proceso que permite realmente compostarlo y que ojalá no reaparezca simplemente en un nuevo orden de mayor control. Sí, por eso es una apuesta, que es una apuesta, como dije, performática,
sumamente encarnada, en donde quienes lograron que el río Machangara en Quito obtuviera derechos, llevaron vasijas del río intoxicado y lo pusieron ahí y hablaron de los olores, en donde lo sensible entra en un espacio en el nunca estuvo ausente. Hemos visto, si no hemos ido a la corte, igual hemos visto esas escenas. Son pura pasión retenida y mucha rabia. O sea, son teatros impresionantes. Pero cómo entonces dentro de esa teatralidad, que es una gestión de nuestros afectos y de nuestros deseos, se desdibuja lo humano propiamente. Y como me gusta decir, nos prestamos cuerpos. Siento como una diferencia entre lo que concuerdo con Camila referente al cuidado, que con lo que puse como añoranza. Yo entro a la añoranza, yo siempre digo que soy santiagueño por añoranza. Yo entro a la añoranza en el campo, en Santiago del Estero, donde esa añoranza es música y es canto. Es decir, no solamente que la letra habla sobre la añoranza, sino que es la añoranza territorial la que habla en el canto y se hace música. Y es una fuerza territorial que tira y hace doler y hace volver, volver y volver y volver y no dejar de volver porque no hay vuelta que satisfaga y que llene. Esa añoranza que en verdad creo que está más extendida. Yo digo santiagueña, yo no creo mucho en las identidades, ¿no? Y yo digo, tenemos mucho que aprender de comunidades indígenas, afro, pero a mí no le entiendo como comunidades humanas, en primer lugar, sino comunidades territoriales, y que tampoco se encierra en la identidad, como el mendocino que siente que puede hacer vasijas, no ya de barro, sino de ollas. Ese sentimiento de añoranza es un sentimiento que transita y abarca y que de alguna manera se extiende, porque claro, yo encuentro también en la salsa mucha añoranza, porque aparece mucho. Añoranza no es nostalgia, ¿no? Sí, no es el deseo de volver a algún momento del pasado. La añoranza es futuro. La añoranza es allá donde hay que llegar para volver a llegar y volver a llegar y volver a llegar siempre. No es ir hacia atrás, sino que tiene que ver con esta circularidad espiral, ¿no? Del espacio-tiempo, que tiene mucho de ancestral, siendo que todos tenemos de ancestral, porque lo ancestral nos habita a todos, porque todos venimos de una experiencia territorial muy intensa, aunque hayamos venido de Europa, de Asia, de África, o estemos aquí en nuestra amada Abya Yala. Entonces, ahí añoranza es artes, son artes territoriales que encienden un sentido de pertenencia, pero no es pertenencia identitaria, es una pertenencia a los territorios, es una pertenencia a la fiesta, es una pertenencia al santo, a ese santo que tiene mucho, en verdad, de territorio, más que de dogma católico, de pertenencia al árbol, de pertenencia al río, de pertenencia al cerro. Eso humano, no humano, que yo, dice Rita Laura Segato, querida amiga, dice, nosotros
le ponemos nuevos nombres a las cosas. Una de nuestras tareas, dice, en lo que hacemos es volver a nombrar. Pero son nombres no ontológicos, son nombres de paso, son nombres mientras tanto, ¿no? Y que entonces, mientras tanto, yo estoy hablando de humanos no humanos, así en la incorrección gramatical, en ese sinsentido en el que chocan los términos, porque es una única palabra, humanos no humanos. Pero que para mí hasta ahora está expresando eso, el hecho de que no dejamos, por supuesto, de lo humano, pero no es lo humano separado, no es lo humano centro, es lo humano siempre contaminado de lo no humano, en la red de lo no humano, y en ese sentido es más no humano que humano. Entonces, para mí la añoranza es ese sentimiento de pertenencia territorial que tira y tira y tira y que hace volver y volver y volver, pero claro, siempre se vuelve otro y siempre que se va otro y siempre vuelve otro, porque los territorios no son estáticos, los territorios no están cerrados, los territorios son interterritoriales, no hay ningún territorio en sí. Todo territorio es en otros territorios. Entonces, esta interterritorialidad, ¿sí?, en la que humanos no humanos estamos siendo llamados desde el olvido a una experiencia territorial que no es naturaleza y que es en la que hemos nacido y en la que vamos a morir. Por eso no es algo perdido. Es olvidado, ha sido olvidado. Vivimos la ideología de pensar de que estamos en otro lugar. Y hemos nacido en los territorios y morimos en los territorios. Y esa pertenencia nos excede, no es humana, ni es identitaria. Por ahí va lo de la añoranza. Gracias por la pregunta. Hola. Lo mío, más que una pregunta, en realidad va a ser como un comentario con respecto precisamente al territorio que habito o al que pertenezco y que me pertenece, que tiene que ver por ahí con problemáticas propias de esta localidad y con artistas que por ahí han abordado eso y que me parece que dialogan bastante con las cosas que han traído a colación ustedes. Con esto del cuidado, que me pareció reinteresante pensarlo no solamente en estos términos de la política del cuidado, tanto el feminismo, sino también como esta tecnología que también puede ser capturada por esta regulación de la que recién hablabas y que gestiona tanto la escasez, y acá te cito, ¿no? Gestiona tanto escaseces para unos como despojos para... Perdón, gestiona tanto, bueno, sí, escaseces para unos y despojos y para otros no, ¿no? Pensaba también en este territorio árido, en cómo el agua tiene esa característica, sobre todo, cómo ha sido desigualmente distribuida y al punto en que tengo un amigo antropólogo que se llama Diego, que siempre dice que se construyó primero el desierto para luego construir el oasis, como una génesis un poco de lo que acontece en San Juan y en Cuyo, ¿no? Porque en realidad aquí lo primero que sucedió es que se secaron las lagunas de Guanacache, que pertenecen a los pueblos huarpes, para poder después construir el oasis de San Juan, o sea, la ciudad de San Juan, y que eso es lo que, porque en realidad se optó por una economía más vinculada a la vitivinicultura, y eso también hizo que haya como determinados cuidados para algunos y no para otros. Entonces, un poco en relación a eso, pensaba también en obras como hay una obra de una artista sanjuanina que se llama Maki Ruy González, que estuvo trabajando con el humedal de Sonda, que es el segundo humedal más importante de la provincia, porque el primero es este que digo que secamos. Y que me parecía también muy interesante con respecto a cómo también trabaja con esto del cuidado, y no solamente del cuidado humano, sino que termina generando ya unos dispositivos
para poder vincularse con el entorno y proponerle como una recuperación a un humedal que está siendo bastante saqueado por el agua, pero también por los incendios que se han producido. Algunos de esos se estima que fueron a propósito. Y después también pensaba en otras obras, como una obra que fue anónima, que reclamaba precisamente por un nuevo código de aguas, porque el código de aguas que rige acá en San Juan fue producido en el golpe de Estado y se mantiene todavía. Entonces, como también en estas políticas del cuidado, es muy común en San Juan escuchar hablar sobre cómo la minera es una de las que más consume agua y más complejo vuelve nuestro habitar, pero también las industrias vitivinícolas están influyendo en eso. En el 2024 hay una nota en uno de los diarios que habla de cómo se produjo un desperdicio obviamente no estoy hablando de los pequeños productores, pero sí quizás de los mayores, un desperdicio de 4 diques y medios de agua del dique de Uyum. Entonces, nada, me parecía que estaba bueno también traer a colación como estas obras que dialogan un poco con sus planteos. De la misma forma, me hubiera gustado por ahí preguntarle un par de cosas a Irina, porque ella trabaja mucho con una artista de acá de San Juan, que se llama Adriana Miranda, y que también me parece como súper interesante ese vínculo entre arte y otras ciencias, y cómo ahí aparece algo también productivo en estas propuestas del arte que pueden desarmar, proponer, conflictivizar, y que también es ese hacer, digo, como esto de un poco una semiótica practicada, ¿no? Entonces, nada, como comentarles por ahí estas obras que por ahí sí les interesa. Gracias, sí, luego te pido bien Dale. los nombres. Quizás comentar solo algo sobre la práctica, la segunda que mencionaste, que dentro de los 16 derechos que se le reconoce a la naturaleza en la Constitución de Ecuador, que es la más completa por ahora, es el marco jurídico más robusto que existe en relación a los derechos de la naturaleza, está el derecho a ser regenerado o a la restauración. Pero sabemos que la restauración son procesos que estamos inventando. Y que no necesariamente aseguran la longevidad de un ecosistema o una especie, pero también sino que es una oportunidad para que esas restauraciones sean participativas y vengan con el restaurar la relación con ese espacio a través de un comanejo de un área, por ejemplo. Entonces, además de derechos como mantener tus aguas, o sea, las aguas tienen derecho a mantener sus aguas y a poder recrearse, a poder evolucionar, a poder sostener a sus comunidades también, humanas y no humanas. Sí, así que conversa con eso que describías. Gracias. Gracias, Ale y Mariana. Abrimos a preguntas del público. Allá hay una mano. Tenemos. Hola, ahí está. Bueno, muchas gracias por las presentaciones y realmente como muy movilizantes también llevarlas a otros planos, ¿no? Como conversábamos ayer. Y sobre todo agradecer a José Luis por lanzar el guante para la discusión, ¿no? Porque me parece que es súper importante volver a remarcar en el lugar en el que estamos en la necesidad de esos debates, ¿no? Porque da cuenta un poco de, incluso entre todos o muchos de nosotros que compartimos posiciones, ¿no? Y compartimos la necesidad de encontrar formas de habitar por fuera del sistema extractivista, todavía existen, ¿no? Como tensiones, contradicciones, incluso entre nuestras propias
formas de pensar, de llevar a cabo, de ejecutar, de operar dentro de cada uno de nuestros propios medios, ¿no? Entonces eso por un lado, que me parece que está buenísimo que se evidencie, porque si no terminamos como hablándonos entre nosotros siempre de lo mismo, ¿no? Hablándole a nuestra propia comunidad. Y por otro lado también me parece que está bueno porque da cuenta también de cómo incluso tenemos esa necesidad de seguir repensando los propios términos que estamos usando, que se están dando en los debates públicos, y la necesidad constante de repensarlos, ¿no? Porque yo adhiero a esta idea, y plantear también esta necesidad de pensarlos desde el presente. Me gustó mucho la analogía que usó Andrés cuando dijo, bueno, su posición respecto de cómo pensar estas problemáticas a futuro desde el hormiguero de la ciudad, ¿no? El hormiguero urbano para algunos de nosotros, pero también ver cómo eso se enlaza, y me gustó mucho la respuesta al comentario de Ale sobre, bueno, ¿qué es esta añoranza, ¿no? Cómo traerla al presente sin nostalgia y cómo reafirmar la vida y producir una salida a estas formas de habitar que nos permita seguir viviendo en el presente, ¿no? Y me parece que está buenísimo seguir como profundizando en esos debates desde nuestros diferentes lugares y de nuestras diferentes posturas. Pero bueno, sobre todo retomar el guante para que se pueda discutir más, no tanto desde el lugar que sí compartimos, como, bueno, ¿cómo pensamos estas salidas, ¿no? Pensar, porque hay algo que me parece claro, que es que no hay una única salida, ¿no? Y que las salidas y las formas de habitar van a ser múltiples, y hay algo que pareciera ser un gran impedimento, que es esta búsqueda de una única salida, ¿no? Y creo que quizás esto de ver tanta multiplicidad en las presentaciones de hoy, incluso desde el arte, se están produciendo estas múltiples afectividades y múltiples sensibilidades para pensar en esto. Entonces eso me parecía que estaba buenísimo remarcar, de cómo se van retomando las ideas y complejizando, ¿no? Por suerte, a lo largo del foro, y no simplemente repetirnos, sino ir como cada vez un poquito más lejos y afrontando esas tensiones, ¿no? Que es lo que yo proponía el otro día. Bueno, encaremos las contradicciones y las tensiones más que producir unos discursos que van en una sola dirección, ¿no? Así que bueno, un poco eso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ¿puedo decir algo? Sí, claro. Está muy bueno lo que traes. A propósito de que, o sea, todo, me imagino que todo discurso, toda obra que hemos mostrado nace de una serie de experiencias, de un contexto, de unas situaciones geopolíticas en las que nos vemos criados y luego o inmersos. Y yo como inmigrante a un territorio que es además una colonia, pues sí, estoy muy, supongo que consciente del tema de la añoranza o de la pertenencia y la no pertenencia, y desde donde uno se enuncia ahí cuando ya no perteneces, pero está siendo convocada a participar, por ejemplo, de un territorio, de un proceso también de emancipación de ese territorio. Y comparto mucho contigo que estamos en esta contemporaneidad ahí, como a ver cómo empujamos esto, ya sea o al descalabre completo para que muera y surja en otras formas, más allá de nuestra especie, o en otros modos. Yo suelo creer que ya no podemos con lo que se ensoñó, aunque pues aquí estamos, envueltos en ello, y en ese sentido
quizás un poco para compartirles un poco más. Claro, la organización en la que yo trabajo es un fideicomiso de tierras. O sea, lo que tiene es mucha propiedad, propiedad privada, 90 áreas naturales protegidas en el archipiélago de Boriquén. Y durante mucho tiempo estas se vivían como unos resguardos de la naturaleza, en donde las comunidades incluso eran quitadas de esos espacios, no participaban ya a través de sus artesanías o simplemente de sus estares en gozo, en diversión, y en un movimiento, un arco que más o menos ha sido también global, lento y a través de las luchas y de mucho sacrificio y o exterminio también de las personas que intentan recuperar sus vínculos con esas áreas, se empiezan a manifestar otros modos de sostener estos espacios. Y cómo entonces es interesante cómo surgen estas vías posibles para dar un pasito de ahí, en el cual los derechos de la naturaleza, en este caso, aquí voy de nuevo como a caso, permite hablar de un derecho inherente de la naturaleza, que no es que haya que ser dueño o si se hace un traspaso a una comunidad, qué figuras se crean de gobernanza que no son estatales, y que son más conturbadas, por decirlo de una manera. ¿Y cómo es que la tierra entonces vuelve a sí misma? ¿Y qué significa eso? Supongo que mezcla añoranza y postcuidados. Bueno, yo voy a decir algo polémico, pero es lo que pienso. A mí me parece que esto que he planteado hoy, para mí es lo más político. Político, no político. Digo no político porque no es normalmente, digamos, lo que se piensa como un discurso que está o descansa en la naturalización de la política y de lo político tal cual la hemos entendido. Pero es lo más político porque creo que, por un lado, a veces tenemos como cierta, sobredimensionamos nuestras fuerzas y pensamos que a fuerza de resistencia vamos a torcer el brazo de esto que está mostrando claramente hacia dónde va y que no va a parar. Es decir, el capitalismo en su estadio contemporáneo ya sabe que la gran acumulación, que es la que necesita, porque es eso que necesita el capitalismo es acumulación, no es otra cosa. La gran acumulación viene de la guerra. La gran acumulación viene del extractivismo. Y la gran acumulación viene de las más desarrolladas tecnologías que van a ser objeto de consumo de minorías, de élites selectas, que entre otras cosas van a generar tecnológicamente, no ya en el registro audiovisual, sino ambientes donde van a habitar y donde van a hacer turismo, para no correr los riesgos de tener que desplazarse, ¿sí? Y siempre un desplazamiento es un riesgo. Mejor hacer turismo en casa o en un lugar seguro, dentro del búnker y dentro de esos súper protegidos espacios en los que se están refugiando las élites por detrás de las metrópolis y usando a la política como en el backstage están los grandes conglomerados súper protegidos. Y en escena están los políticos, estos ridículos políticos, ¿sí? Que en gran medida están entre lo ridículo y lo gracioso, pero que me parece que es una muestra, es un síntoma, ¿no? De que esto no tiene vuelta atrás y que hacia ahí vamos. Entonces, ellos van a ser los que apaguen y vámonos. No somos nosotros.
Creo que sobredimensionamos la resistencia en ese sentido. Y me parece que sería inteligente de nuestra parte pensar en eso no político, en esa otra no extrapolítica, que habita de una manera diferente, porque de lo que se trata es de habitar de otra manera. Es decir, no se trata de mejorar lo que hay, porque mejorar lo que hay decreciendo, haciendo más lento, ¿sí? O buscando, digamos, algunos subterfugios legales para poder hacer valer derechos de la naturaleza, creo que todo eso hace parte del mismo sistema que no va a respetar los derechos de la naturaleza. Entiendo, Camila, lo que dices, de que tiene eso un sentido performático y lo comparto. Pero no tiene, digamos, la efectividad de la ley, porque estamos dando muestras claras, ¿no?, de que las leyes existen y las leyes no se respetan. Ni los organismos internacionales tienen suficiente fuerza como para hacer respetar ni siquiera el derecho internacional. Entonces, creo que vamos hacia eso. No va a continuar la cosa así. Vamos a ir avanzando hacia la mayor y creciente crueldad. Entonces, ¿qué hacemos? Y yo digo, pues volvamos a una experiencia de un habitar en el cual estamos y que genera, diríamos, una red entre nosotros, entre comunidades campesinas y barriales, por fuera de los límites del Estado-Nación, más allá de los Estados-Nación, y que pueda dar una respuesta cuando el colapso civilizatorio llegue, porque creo que va a llegar, la cosa no va a seguir así. La cosa va a ir cada vez más a peor. Entonces, cuando llegue el colapso, estemos preparando esa sobrevivencia y que esa sobrevivencia no sea la de la guerra, no sea la de la lógica militar, no sea la de que sálvese quien pueda y nos armamos para defender lo nuestro, que puede ser el destino que el capitalismo nos entregue, ¿sí?, para, no siendo parte de esa minoría y de esa élite selecta, vamos a terminar matándonos por una botella de agua, ¿sí?, o por tener acceso, diríamos, a un río, ¿no?, que no esté contaminado o que esté menos contaminado. Entonces, digo, ahí me parece que es necesario. Sé que es polémico esto, es mi discusión con las izquierdas. Yo creo que las izquierdas las veo como empecinadas en la resistencia. Me parece que la resistencia hace parte del mismo, asiste heroicamente. Tiene como una suerte de imaginario moral, ¿sí?, de morir, diríamos, defendiendo y morir en esa. Me parece que eso no es suficiente, me parece que eso es impotente y que deberíamos pasar a otra instancia, rediseñar en todo caso lo político para que podamos establecer estas redes comunitarias que habitan de otro modo y que vuelven allí donde el modelo civilizatorio, la lógica del capital, las políticas del desarrollo nos han pretendido sacar. Nos han pretendido sacar porque nunca dejamos de estar ahí. Y si estamos aquí, por detrás de toda esta tecnología, por detrás de la ciudad, si estamos aquí es porque hay algo que siempre excede la cápsula civilizatoria y es de la que ella también se alimenta. No podemos vivir sin aire, sin agua, sin comida. No. Entonces, eso, ¿quién los da? ¿Quién está dando eso? Los territorios. A pesar de todo el extractivismo, los siguen dando los territorios. Entonces, reconectar con esa otra manera de habitar es, me parece a mí, la propuesta política que no la están pensando las izquierdas, ¿sí? Hay que pasar, creo yo, de la resistencia a la reexistencia territorial y en ese sentido trazarnos un diseño que sea una salida, ¿sí?, porque es una salida, pero no es una salida de dentro del sistema, sino una salida cuando este sistema
lleve a su definitivo colapso y haya unas minorías muy selectas que puedan tener su lugar en la nave para apagar y vámonos, a terrificar Marte o a una... ¿Quiénes? Ninguno de nosotros, ¿sí? Ni nuestras familias, no. Entonces, me parece que hay que pensarlo a esto, digamos, como un rediseño también de lo político, no político, en ese sentido. Bueno, disculpen muchas la... gracias. Muchas gracias, José Luis, Camila, Irina.